Un cordial saludo para todos. Bueno, nuevamente estamos aquí para compartir y aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? El tintico de la mañana. Les invito, van abriendo sus himnarios, vamos a cantar el himno 313. Ven, amigo a Jesús. Ven, amigo a Jesús. Ven, amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cuitas pon en Dios, pues Él la llevará. Quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Y bien, esta es la invitación para todos aquellos amigos que no han hecho decisión de fe. La puerta se abre hoy, porque dice, día fatal vendrá cuando ya no hay tiempo, ¿verdad? El día y la hora de nuestro llamamiento no la sabemos. Entonces es el momento. Dice, las manos del Señor se abren hoy para ti. Y los que ya hicimos decisión de fe, pues qué bueno seguir aprendiendo la palabra del Señor, creciendo, ¿verdad?, en su palabra, para ponerla en práctica, para ayudar a otros a llevar el mensaje. Continuamos con el tintico de la mañana, vamos abriendo nuestras Biblias. Libro de Eclesiastés, capítulo 8. Acabó. Eclesiastés capítulo 8, entre tanto vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este nuevo día que nos regalas para estar en esta tierra, pero más importante y principalmente damos gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nuestro pecado, por esa naturaleza humana que tenemos de estar siempre a los malos pensamientos, a las malas actuaciones. Pero gracias, Señor, porque ya hicimos decisión de fe, hoy somos salvos y cada día entonces vamos mejorando nuestra vida aquí en la tierra. Danos entendimiento y sabiduría y que podamos aprender de este mensaje el día de hoy. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues, entonces vamos a leer a partir del versículo 1, capítulo 8, Eclesiastés 8.1, dice:
¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Continuamos viendo interesantes cosas que nos dejó aquí Salomón escritas, ¿verdad? Y los primeros 4 versículos nos transportan de esta lectura hacia otra etapa de la vida, ¿verdad? Nos está hablando implícitamente del Señor Jesús, nos está hablando del Rey, ¿verdad? Son observaciones del Rey, porque Él era el Rey, y Él es el que está escribiendo y hablando, pero no se refiere al mismo. Qué interesante. Dice, ¿quién como el sabio? ¿Quién como el sabio? Entonces yo dije, bueno, tenemos la idea de lo que es sabio. Cuando estudiemos la palabra hay que coger palabra por palabra. Y eso nos abre un campo grandísimo de aprendizaje. Y vi que en los términos de la lengua castellana, en nuestro diccionario dice, sabio es el que posee un conocimiento amplio y profundo. Eso es saber mucho, ¿verdad? Sobre las cosas, de todo lo que nos rodea. Eso es tener un conocimiento amplio y profundo. El rey, recordemos, Salomón, siempre escribió en función de lo que nos rodea, la parte material, la parte física, todas estas cosas de posesiones. Espiritualmente él no tenía ese bagaje tan alto como lo tuvo su padre David. Lógicamente la sabiduría sabemos que se la dio Dios, pero él se enfocó en cómo saber gobernar el pueblo, y eso requería de ese conocimiento, de esa sabiduría que tuvo Salomón. Y aquí en ese momento vemos cómo el sabio es el que posee un conocimiento amplio y profundo que Dios le dio para que hiciera todo lo que hemos visto y lo que falta por ver, que experimentó siendo rey, teniéndolo todo, ¿verdad? Poder, dinero, mujeres, ¿qué más? Entonces, también dice que el sabio es el que muestra buen juicio, prudencia y madurez. Aquí entonces ya va un poco de cada cosa. Conocimiento de todo lo que nos rodea, de pronto todo lo que se puede ver, de lo que se puede palpar, lo que podemos tener y coger. Es un buen conocimiento, eso es sabiduría, tener conocimiento sobre estas cosas. Pero también ya es de su persona, cómo actúa, su carácter, su forma de ser, ¿vea? Su buen juicio, su prudencia, su madurez, ya es en el ámbito personal para tomar decisiones sobre todo aquello. Entonces, esa palabra sabio abarca muchas cosas, no solamente decir sabio porque sí. Y él dice, ¿quién como el sabio? Ni él en ese momento, pienso yo, que está determinándose ahí como sabio. Tenía todo, pero él en ese momento se está refiriendo a otro mucho más sabio, más poderoso que él. Porque dice, ¿y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Entonces, de pronto, tanta sabiduría en el hombre lo lleva a hacer cosas
indebidas, cosas que no son, cosas que después se va a lamentar. Y lo vemos aquí en todo lo que él hizo, que al final dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Se refiere a que todo esto lo estaba el hombre haciendo o lo hace sin el consentimiento o sin estar haciendo las cosas como Dios quiere que se hagan. Eso es la vanidad, hacer las cosas creyendo que lo hace a su propio criterio y que Dios de pronto quizá en su vida no existe. Esto es la vanidad. Y él lo confirma aquí cuando dice, de nada sirve tanta vanidad, tanta sabiduría, si al final su rostro va a tener cuando se dé cuenta que, como dice él, todo es vanidad. Hemos visto muchas personas que tienen un gran empleo, un gran salario, o tienen muchas posesiones, y por cuestiones de la vida, de la noche a la mañana, se les acaba, ¿verdad? Se les acaba esa alegría, todo eso. Y viene la tristeza. Entonces, esas comparaciones que hace el rey es para que nosotros tengamos en cuenta que no todo es materialismo, no todo es el tener y tener y tener, o poder y poder. Hay que ser equilibrados, ¿verdad? Hay que ser sabios, hay que ser con buen juicio, prudentes, maduros, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor con todo lo que tenemos, más que todo el conocimiento que podemos adquirir a través de su palabra, como lo estamos haciendo. En el versículo 2 dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Esto es para nosotros hoy en día. Ya esto él lo escribió siendo rey y no era precisamente para él, pero nos lo dejó escrito porque aquí el rey está refiriéndose al Señor Jesús. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. Y el Señor Jesús nos dejó a través de su vida muchos ejemplos. Ni siquiera lo dijo, hagan, muchas cosas, pero muchas fueron de su propio ejemplo, de su vida, que como hombres podemos cumplirlas, podemos hacerlas, siempre guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que la palabra del juramento y la palabra del juramento de Dios. Aquí es refiriéndose cuando ya hemos entregado nuestra vida al Señor, cuando hemos hecho decisión de fe. Que sigamos trabajando, que sigamos en esa misma línea que nos comprometimos. Cumplamos lo que decimos, ¿verdad? Más adelante dice, ¿verdad? Es mejor que prometas y cumplas, porque si no viene peor. El versículo 3 dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. ¿Para dónde vamos a huir? Estamos en esta tierra, creemos en Dios, es nuestro creador, pero además hacemos decisión de fe y es nuestro Padre. Entonces, ¿para qué inventamos cosas? ¿Verdad? No persistamos en la maldad, cambiemos para bien, porque Él hará todo lo que quiere. No tenemos poder sobre el Señor nunca. Y aquí dice, lo confirma, no huyamos, no nos escondamos, porque Él va a hacer al final lo que Él está dentro de sus planes para cada uno de nosotros. Por ahí podemos recordar a quién se tragó el gran pez, ¿verdad? Jonás. Le dieron una orden y dijo, esto no es así, esto es como yo quiero, como yo pienso, como tengo mis miedos, tantas cosas que pasaron por Jonás. Y al final, ¿qué pasó? Que tuvo que hacer e hizo como Dios quiso. Y así en muchas etapas de muchas historias nos hemos dado cuenta, o en nuestra propia vida. Muchas veces pensamos hacer algo y es indebido o no es correcto, y el Señor nos encamina y nos pone cosas y nos ayuda para que salgamos de esos baches. A veces estamos buscando salir de algo a través del pecado y el Señor nos muestra, nos da la salida. Él dice que no va a poner pruebas más fuertes que no podamos salir. Y aquí Él lo dice entonces en este versículo, porque Él hará lo que quiere. Tenemos que concentrarnos en el Señor y saber que Él es nuestro Padre Celestial y el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Tenemos que tener la fe, la creencia de todas estas cosas, ¿verdad? El versículo 4 dice, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Ahí está, la palabra del Señor. Contra eso no podemos hacer nada, ni siquiera hacerle la pregunta, ¿verdad? ¿Qué haces? Porque
para nuestro pensamiento para bien o nuestro pensamiento para mal, porque a veces pensamos eso, que no, esto está mal, y resulta que el Señor sabe por qué hace sus cosas. Porque muchas veces encontramos dificultades, porque a veces encontramos como que se nos cierran los caminos. Y debemos pensar un poquito más allá y decir, caramba, por algo está pasando, ¿verdad? El Señor no está permitiendo esto porque seguramente más adelante van a pasar cosas que no son. Entonces debemos creer siempre en el Señor. Y cuando nos pasan las cosas buenas, caramba, bueno, gracias a Dios, porque a veces las cosas buenas nos llegan, a veces sin pedirlas. A veces nos sentimos como que, bueno, ¿qué pasó? Decimos que tuvimos suerte. Y ahí es donde entonces nos falta la fe y la creencia. Gracias, Dios. Gracias porque eso que está pasando sabemos que proviene de ti. Siempre tenemos que estar pensando en el Señor. Todo proviene de Dios. Nada por casualidad, nada por azar, por suerte, no. Como cuando alguien se gana la lotería, lógico, la compró. Pero nosotros nos llegan las cosas buenas y tenemos que darle gracias a Dios por estar seguros que todo esto proviene de Dios. Y como dije, para bien o para mal, de acuerdo a nuestros pensamientos, porque a veces cometemos errores. Entonces, en estos 4 primeros versículos estamos viendo, es observando cómo funciona el rey, cómo debemos dejarnos guiar por ese rey, el Señor Jesús. Aquí está implícitamente. El Señor Jesús nos está hablando y si volvemos a leer estos 4 versículos y los releemos y los estudiamos más a fondo, vamos a encontrar muchas más cosas. Porque eso fue lo que el Señor nos dejó a través de su palabra, ¿verdad? A través de su palabra. No, el término Biblia lo utilizamos mucho, ¿no? Aquí un paréntesis. La Biblia y la Biblia. Biblia sabemos que es un compendio de muchos libros. Vamos a una biblioteca y vemos muchos libros y yo puedo decir, esto es una Biblia, porque hay muchos libros. Entonces le dieron el nombre de Biblia porque tenemos los 66 libros, pero para nosotros como cristianos, más que Biblia, que una compostura de 66 libros, es la sagrada palabra de Dios. ¿Por qué? Hay una diferencia. Estos libros fueron escritos por hombres e inspirados por Dios. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, deja de ser un poco Biblia como tal, como del común, porque esta es la palabra de Dios. Y aquí el rey nos está hablando, inspirado por Dios, a futuro del rey para nosotros. Y aquí entonces estamos escuchando todo lo que el Señor Jesús, porque en esa época Jesús todavía no existía, ¿verdad? Vino muchos años después, pero ya vino. Y esto aplica para nosotros de ese gran rey, el rey Jesús, que vendrá nuevamente a la tierra a gobernar. Estamos seguros y todas estas cosas las tenemos por fe. Luego ya comenzamos a ver, a partir del versículo 5 hasta el 9, aquí vemos ya algo diferente. Y es algo incierto, ¿verdad? Que nosotros no tenemos el conocimiento ni la sabiduría para eso. Dice el 5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Qué buen consejo, qué buena afirmación. ¿Hasta qué punto podemos aguantar nosotros eso de no hacer las cosas malas? Pero dice, cumplamos los mandamientos, y es a través de su palabra siempre nos dice, hay muchos mandamientos, pero hay muchas promesas también. Entonces ahí vienen las cosas. Dice, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Entonces nosotros cada día tenemos que ser, como dice, juiciosos, prudentes, día a día, día a día. Por el verso 6, porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio. Tenemos tiempo para todo, porque el mal del hombre es grande sobre él. Y nosotros mismos nos buscamos los males, eso lo sabemos. Nosotros mismos acá vivimos en guerra, vivimos de envidia, o como dice Salomón, de vanidad. Todas estas cosas, como cuando uno dice, me atropella la tecnología, ¿verdad? No tenemos nada de conocimiento de tecnología, nos atropella. Igual pasa aquí. Nos atropella el conocimiento, nos atropella el mandamiento, nos atropella el buen sentir de vivir una vida agradable en el Señor. ¿Por qué? Porque desconocemos muchas cosas o tendemos a desobedecerlas. Entonces es la invitación, ¿verdad?
Dice, porque el mal es grande sobre nosotros, pero cada día hay que aprender. Así como aprendemos a manejar el celular y todas las cosas que tiene, poco a poco se va aprendiendo y se va uno enamorando más del celular. Así son las cosas del Señor, escudriñando por qué y para qué, y cada día entonces ese mal grande que dice aquí el escritor no va a ser tan grande sobre nosotros, porque vamos a tener ya un dominio sobre muchas cosas, empezando por nuestra vida, saber dominar nuestro actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de crecer espiritualmente. Eso nos va a ayudar. Pero si nos quedamos quietos, el ejemplo del celular es válido. No saben para qué sirve ese aparato, teniendo tantas funciones, de pronto muy costoso, y ahí está, para nada nos sirve si no sabemos utilizarlo. Y nos vamos a quedar incomunicados, ¿verdad? Entonces, así pasa. Aquí entonces nos dice que vamos a acumular mal sobre mal cuando no progresamos en la palabra del Señor. El verso 7 dice, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo ha de ser. ¿Quién se lo enseñará? Nosotros no sabemos, no podemos predecir para nada ni qué va a pasar en el siguiente rato, ni en las horas de la tarde, ni mañana. ¿Qué va a pasar como tal? No. Podemos programarnos, eso sí. Al mediodía voy a hacer esto, en la tarde voy a salir, voy a comprar, podemos hacer planes, pero hay que poner siempre todo esto en las manos del Señor, porque no sabemos qué ha de ser ni cuándo ha de ser lo que el Señor designe para cada uno de nosotros, ¿verdad? No sabemos, dice, no sabes qué será de sí el día de mañana. Bueno, podemos hacer planes, pero ponerlos en manos del Señor, no con la seguridad de que se van a cumplir, porque aquí lo dice, no sabe. ¿Quién lo enseñará? El Señor nos enseña a través de su palabra, como lo dije hace un momentico, a esa sabiduría, ¿verdad? A tener buen juicio, a tener prudencia, a tener madurez y el conocimiento amplio y profundo hasta donde más puede llegar nuestra mente humana. El verso 8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, nada, para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas de guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No vale nada. El día que nos toque dejar esta tierra, ir a la presencia del Señor, eso no lo puede cambiar nadie. Hoy en día vemos tanta tecnología, la gente no quiere morirse, y conozco, bueno, no conocer así, pero oír en las noticias vemos personas que llevan años en una cama, en un hospital, allí vivos a través de una máquina, ¿verdad? Tienen que ponerle tubos, que está entubado, y un respirador artificial. O sea, la persona como tal no vive. Si le quitan esos aparatos, lo más seguro es que esa persona va a morir. Entonces, queremos alargar la vida, pero no sabemos hasta qué punto. Dios quiera que no nos pase, ¿verdad? Que no. ¿Hasta qué punto están esas personas sufriendo allí? Porque es un dolor físico, es corporal. Y la humanidad no entiende eso, que es cuando el Señor decida llamarnos a su presencia. Pero todo esto también conlleva otra cosa, que el mantener una persona allí con tantos elementos puestos genera un costo. Y entonces la familia tiene que buscar dinero, y el que los tiene vivos le conviene porque está usufructuando, ¿verdad? Y no sabemos, una persona que está allí inmóvil solamente, que de pronto mueve sus ojos, qué hay en su mente, qué está pasando. Hay sufrimientos grandes. Entonces, no sabemos el día, pero el Señor sí sabe. Entonces debemos ponernos siempre en manos del Señor, y que sea Él el que determine el día y la hora, porque aquí lo dice, nosotros no sabemos ni podemos. No deberíamos. No estoy de acuerdo con que esté uno en una cama entubado. No lo deseo a nadie, ni lo quiero, y Dios permita que no sea así. Y si me van a entubar para seguir vivo, mejor que no. No, porque no tiene sentido. Eso no es lo que Dios quiere. Él nos dio aliento de vida, siempre lo digo. Dice que hizo un muñequito y dijo, le puso un soplo en su nariz, aliento de vida. Él nos dio la vida. Entonces, ¿para qué? El día que Él decida retomar eso, bien hecho está. Y más cuando somos salvos, bueno, a la ciudad celestial, a esa gran ciudad, a disfrutar de una vida eterna. Y
El versículo 9 dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Y vuelve y dice que nosotros mismos nos buscamos los problemas, nos buscamos los males, ¿verdad? Nos enseñoreamos. Pero interesante que dice, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Y esta, de principio dije, no, debajo del sol se repite muchas veces, como 30 y pico veces, porque él siempre habla en función de la parte material, debajo del sol. No dice bajo el cuidado de Dios, la protección de Dios, o la guía de Dios, el camino de Dios. No. Él, este libro lo escribió mucho más en la parte material que la parte espiritual. Y entonces cambia un poquito, ¿no? Aquí nosotros dijéramos todo lo que Dios permite o quiere Dios que hagamos, ¿verdad? Se hace, pero no. Él lo habla en función de la vida humana. Y quizá pues Dios quiso que así fuera, que este gran sabio tuviera todos los poderes del mundo en cuanto a economía, a poder y a todo, para que viviera todas estas experiencias y nos las dejara escritas aquí para que nos ayuden a vivir esta vida. Y aquí dice, el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Y eso lo vemos todavía y nunca se acabará. El que quiere tener más dinero, o el que quiere tener más poder, o el que es más grande, enseñorear contra el más pequeño. Esa es la famosa envidia que vemos cada día. Ojalá que cambiemos, seamos como la iglesia primitiva, hermanos viviendo en armonía, compartiendo todas las cosas y se acabaría todo este poco de problemas. Pero ¿qué pasa? Que es vanidad. El hombre cree que puede vivir sin Dios, hacer las cosas sin Dios. Bueno, se me acabó el tiempo, cada día aprendemos algo. Entonces, ojalá que aquellos amigos que han escuchado la palabra busquen de Dios hacer decisión de fe, porque nadie sabe el día y la hora y está consignado acá. Solo Dios cuando Él lo desee. No tenemos dominio sobre nuestro espíritu, solo Dios. Les invito, vamos a cantar en nuestros himnarios 3:14. 3:14 para que lo canten aquellos que después de hacer decisión de fe, ¿verdad? Vida nueva encontré, vida nueva encontré. 3:14. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor, porque fui un infiel pecador. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor, porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. ¡Qué bien! Mi deuda pagó. ¿Por qué? Porque fui un infiel pecador. Aún somos pecadores, recordemos eso. Lógicamente, pecadores redimidos. Entonces, bueno, vamos a tener una palabra de oración y terminamos. Bendito Dios, gracias Señor
por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra. Hoy ponemos este día en tus manos para que nos cuides y nos protejas. Señor, que todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, bien, entonces así quedamos despedidos y hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.